Como actriz, usted no sirve, le dijo una prestigiosa profesora francesa de teatro llamada Simone Garmá a la alumna más joven del Instituto de Arte Moderno de Buenos Aires. Norma, hija de Pedro Aleandro y María Luisa Robledo, dos memorables actores, sintió entonces que recibía una puñalada mortal. Había sido expulsada de la escuela secundaria por mala conducta y todas sus esperanzas estaban puestas en un futuro promisorio en las tablas. Obviamente, aquella profesora francesa no se destacaba por descubrir talentos, porque a Norma Aleandro le aguardaba una carrera fabulosa como actriz, guionista y directora de teatro, que la llevaría hasta el reconocimiento internacional con el protagónico de La Historia Oficial, el primer film argentino en ganar el Oscar a la mejor película extranjera en 1985. Señoras y señores, para hablar de su vida y su carrera, hoy está con nosotros Norma Aleandro. Bienvenida. Gracias. Bueno, como mínimo lo que espero de esta entrevista es una masterclass. No me habían dicho nada. No, exagero. No, como mínimo simplemente hablar de tu Charlemos, vida sí. y del camino, es eso. Recién escuchaba a la locutora ese curioso diagnóstico de tu profesora Simone Garmá, que decía que como actriz usted no sirve, ¿no? Es realmente una visionaria. Lo fue. Sí, además fue terrible porque yo acababa de cumplir 13 años. Era la primer clase de teatro a la que asistía. Ella era una profesora nueva que venía de Francia a dar clases al Instituto de Arte Moderno, que era un instituto prestigioso, cuando estaba Julio Bier, antes de Marcelo Lavalle. Y estábamos todos esperándola porque traía novedades en la forma de estudiar teatro, que eran las improvisaciones, la utilización de la memoria emotiva, o sea, todo lo que después fue apareciendo en Estados Unidos, ella lo trajo. Entonces estábamos todos agitadísimos y los compañeros eran todos grandes, ni me miraban, eran chicos de 20 y chicas de 20 y tantos, y yo tenía 13, era la nena. Entonces yo oía que ellos hablaban de esta profesora, estaba yo tan entusiasmada como ellos, a ver, pero cuando llegó, las clases se daban, había una tarima grande que era el escenario, entonces se subía al escenario para hacer improvisaciones sobre todo. Y yo me iba escondiendo cada vez más en la última fila porque me daba miedo subir, hacer algo que ninguno sabíamos bien ni cómo se hacía, ella nos había explicado más o menos, pero bueno, era un riesgo, como siempre, pero los primeros riesgos son fatales, uno tiene pánico, ¿no? Entonces subí, hice la improvisación. Y cuando terminaban las improvisaciones, ella a cada uno le iba dando lo que se llama hoy una devolución, de porque hizo esto, pareció aquello, me pareció esto, o sea. Y a mí se me acerca y nada, me mira y me dice, ¿usted quiere ser actriz? Hablaba así con tono francés. Y le digo, sí, no sirve. Y se fue para otro lado, me dejó colgada. Y tuve mucho tiempo. ¿La abandonaste con ella o No. No. Pasé a las clases de Julio Bier, que no entendía por qué me había dicho eso esta mujer. Pero bueno, a las clases de ella no volví. No, además no sé si me hubiera aceptado, no creo que me hubiera aceptado, ¿no? De alguna manera me había echado de su clase, claro, siendo la primera vez que me veía y teniendo 13 años. O sea, son de esas maldades que uno tiene que cuidarse, de algunos profesores que tienen ese sadismo, ¿no? El poder y ¡pum!, destruir a alguien, por el gusto de destruir. Porque francamente no podía saber por lo que yo había hecho, ahora que soy grande y lo puedo visualizar, y si hubiera visto que eso lo hice muy mal, que seguramente lo hice muy mal, no importa nada que un alumno haga. Las clases son para hacer las cosas mal y ver cómo se superan esos problemas o los errores que uno ha cometido.
Uno piensa que Einstein dicen que empezó a hablar a los 6 años, así que... Y lo tachaban en matemáticas, claro, en el colegio. Claro, tal cual, tal cual. Acá, bueno, nos acompañan alumnos de distintos talleres, escuelas de teatro, de periodismo, y creo que en esta anécdota hay y además los que nos están mirando por televisión, que son muchos más, una anécdota válida no solo para la actuación, sino sí, para la vida. Para la vida, sí, sí. Y es fatal, porque yo tuve mucho tiempo ganas de suicidarme. Son esas edades, bueno, cuando a uno le dan un golpe semejante, puede provocar cualquier cosa. Y en esa edad de inseguridad absoluta, de granitos en la cara, yo lo único que quería era suicidarme. Y no me suicidé porque iba a la iglesia, rezaba, y me parecía que, bueno, algo debería yo tener para salvarme, que no era tan inservible, pero iba hasta el río, a tirarme al río, y volvía. ¿Sí? Iba y volvía. Bueno, sí. Es aquí una clave de la comedia como género, ¿no? Sí. De cómo lo muy dramático, con el giro que le das a relatarlo, se transforma en comedia. Es verdad. Solo lo muy dramático puede ser comedia. Exactamente, exactamente. Para peor, me parece que no vivías en cualquier hogar donde tu papá te decía, ¿qué vas a estudiar eso? ¿Qué vas a estudiar teatro? ¿Por qué no estudias algo serio? Sos hija de dos grandes actores, ¿no? Sí. De Pedro Aleandro y María Luisa Robledo. María Luisa Robledo. O sea que eso jugaba también en tu super yo, como diría un psicoanalista. Jugaba. Y además, bueno, mi padre no estaba tan de acuerdo en que yo hiciera teatro hasta que no me recibiera de maestra. Esas cosas, él pensaba, como tenían una vida tan incierta económicamente, siempre estábamos flotando entre poder pagar o no el alquiler, pensaba que teniendo una profesión más segura, iba a ser mejor para nosotras, no tanto para mi hermana como para mí. Mi hermana eligió enseguida el Bellas Artes y no tuvo el problema, pero yo, que tenía que seguir el normal y estaba en el normal número 9, me hice echar, ¿sabes, Jorge? O sea que... No terminaban de echarme, me ponían amonestaciones. Sigue la comedia, ¿eh? Se daban plazos, venía mi abuela, porque mis padres estaban siempre en gira para pagar el alquiler. Y iba mi abuela y hablaba y... Buah, ¿En qué año te hiciste echar? Estaba terminando primer año. Ah, de entrada. Sí, sí. O sea, saliste al toro. Y vos sabés que le prometí a mi padre, cuando ya no había más remedio, porque quería pasarme a otro colegio, que era lo que se hacía cuando te echaban de uno, te llevaban a otro. Yo le dije, yo voy a ser autodidacta, papá. Sí. Yo leía desde muy chica y realmente me interesaba el conocimiento. Y en el colegio, francamente, era un colegio bastante maligno, muy fascista, en una época que, digamos, apoyaban a Hitler abiertamente. ¿En el colegio? Era un colegio terrible, antisemita profundo. Había 3 alumnas judías en todo el colegio y eran maltratadas. Yo no sé cómo los padres las mandaban a ese colegio, pero no debían de tener... ¿Colegio público? Sí, el normal número 9. Corrientes y Callao, para ser más preciso. Sí. Terrible era. Ahora seguramente no tiene nada que ver como es ahora, claro. Pero fue muy feo colegio. Así que las clases yo no las podía seguir, no me podía quedar mentalmente en la clase. Y le prometí a mi padre y realmente hice esa carrera estrafalaria que es ser autodidacta, donde siempre vas a tener grandes baches y agujeros, pero finalmente leía y estudiaba lo que me gustaba. Me interesaba más la antropología, me interesaba, que lo fui descubriendo leyendo, porque me leía hasta los 2 libros de anatomía de Testú para ver si me interesaba la medicina. No era por ahí. Pero digo, el colegio fue bastante terrible, y cuando yo creía que era lo más terrible que me había pasado, me pasa lo de la señorita francesa en las clases. O sea, que no estaba destinada yo a una vida recoleta de colegio. Claro. No. Aún así tuviste maestros y te formaste. Sí. Y creo que es necesario para todos los que se van a dedicar a algo formarse en eso, ¿no?
tuve buenísimos maestros. Julio Bier fue uno de ellos, D'Aversa fue otro, Marcelo Lavalle fue otro. Y como empecé a hacer teatro profesional tan chica, tuve maestros del escenario, que eran directores, actores, como puede ser Luis Arata. No lo juzguen por las películas. Vos sabés que siempre me da pena cuando dan películas de él. No era buen actor de cine. Yo no lo vi en teatro, pero me hablaban bien a mí como actor. Como actor de teatro era teatro. excepcional, sí. Pero excepcional. Y en cine uno lo ve sobreactuado. Yo siempre, me da pena porque como lo viví, él era un hombre viejo, además enseñaba de la manera como los circos, como en los circos te tiraba al ruedo. Y yo hice un año de gira con él por toda la República, fue la primera gira que hice. Esas giras maravillosas, porque además me abrió la cabeza, hacíamos 30 y tantas obras, íbamos ensayando. 30 y tantas obras. 30 y tantas obras llevábamos. ¿Durante cuánto tiempo? Un año. Qué memoria, ¿no? Hay que Sí, tener para... sí. Y vos sabés que era muy gracioso, íbamos a teatros tanto de las capitales como de los pueblos más pequeños, rurales, y nuestros espectadores en la primera fila eran los perros, porque la gente dejaba el carro afuera o el camioncito, el que venía a caballo. Entonces teníamos perros en la primera fila quietitos. Es un espectador muy crítico. Muy perro, crítico, el muy perro, buen espectador. si el perro se retira, produce un... ¿Sabés de perros? No, Yo tengo perros, desde entonces tal cual. tengo... Hay una leyenda además, el perro Fernando de Resistencia, que iba a los conciertos o a los teatros y lo dejaban entrar, era el perro del pueblo. Y la crítica al día siguiente decían, se quedó Fernando hasta el final. ¡Qué bueno! Bueno, teníamos a los perros en primera fila y él me enseñó a improvisar, fíjate vos, él realmente me enseñó a improvisar. Improvisábamos, teníamos obras que yo tenía papeles pequeñitos, después me fue dando personajes más grandes, a medida que iba pasando el año y me iba probando, y me enseñó a improvisar con él. ¿Y de tus padres aprendiste? Sí, sí. ¿Los veías actuar a menudo? Sí, yo empecé con mis padres de la peor manera. Como si fuera poco después de lo que nos... Como si fuera poco, pero fue antes. A los 3 años empecé, porque mis padres estaban haciendo una obra en Buenos Aires y no nos llevaban a verla porque no era para chicos. Y la viví profundamente, esto de que no era para chicos. Y mi abuela nos llevó a una matiné para que los viéramos entre matiné y vermú, se hacían 3 funciones los viernes, sábado y domingo, para que los viéramos, no los veíamos nunca, venían muy tarde, dormían a la mañana, se levantaban y se iban para el teatro, donde ensayaban la próxima... Una vida tremenda. Y no tenían día de descanso, todavía no teníamos el día de descanso. Entonces nos llevó y yo tenía 3 años y mis padres, mi madre estaba disfrazada de chinita, era españolísima mi madre, pero estaba disfrazada de china, y mi padre de gaucho, que era rubio, de ojos celestes, la cara de italiano, en fin, pero ese era él. Y mi madre me agarra y me dice, sí, ya, y me empieza a hacer trencitas, yo que tenía rulitos y estaba tan orgullosa de mis rulitos, trencitas, me pone un vestido y me dice, nada, vas a ser de hija de tu padre y de tu madre, así que nada, es muy simple todo. ¿Cómo, mamá? Se había enfermado la chica, que era una chica grande, como de 12 años, que hacía la hija de ellos, se había enfermado, tenían público en la platea, al escenario. Y me dice, entras en brazos de tu padre, así que nada, no hay problema. Y entrar al escenario realmente fue un susto espantoso, porque las candilejas, que eran las luces bajas que hay, que ya no se usan más, enceguecen. Igual la luz del escenario en general enceguece, que no terminas viendo al público. Y me quedé helada porque un ruido muy grande desde un lado oscurísimo, que yo no veía qué era, pero venía un ruido. El ruido de la gente comentaba, ay, qué niña, no sé qué diría, porque entraba una niña pequeña. Y mi padre empieza a insultar a mi madre de muy mala manera. Mi madre llora a los gritos y yo no podía creer lo que se estaba diciendo.
Y entonces entra un señor gordo, que yo lo había visto en casa porque era amigo vestido de cura, y me arranca de los brazos de mi padre, que a esa altura me quería tirar por una ventanita. Y mi madre que gritaba y el cura que me arrancaba de los brazos de mi padre, que yo no podía creer. La ventanita estaba pintada y recortada en el decorado. Pero yo veía que mi padre me quería tirar y que los demás no podía. Mi padre era adoración que teníamos. Me saca de los brazos, me lleva el cura, amigo de papá y mamá, y me deja con mi madre, pero mi madre hace así, cae muerta. Y yo la llamaba y mi madre, que era muy buena actriz, no abrió un ojo, no se movió, muerta, llorando, y venía el ruido tan fuerte, y eran los aplausos de la platea, una niña pequeña, haciendo una escena dramática, profundamente metida. Ese fue mi debut, no quise ir al teatro ni a ver teatro para niños muchos años. Prueba de que lo que no mata enriquece. Sí, sí. Esa fue la... Te curtiste sí, con... sí. Qué genial. Sí. Bueno, la verdad que con estas anécdotas, lo único que lamento es que no haya habido una cámara en ese momento, pero... Exacto, es para sí. Si hay algún guionista, sí, es para hacer una película. Es para hacer una película, la pobre niña. Bueno, vamos al próximo bloque. Estábamos hablando de que te gusta mucho la comedia, se nota. Me gusta más que el drama. Ajá. Me gusta más. En realidad me gusta pasar de una cosa a la otra, o sea, tanto para actuar como para dirigir. Si hice un drama, después una comedia. Pero si me tirás todo el tiempo comedias, yo feliz. Feliz, realmente feliz. He sido muy payaso toda mi vida. No parezco, porque lo disimulo todo lo que puedo, para que me tomen en serio alguna vez. Pero los compañeros de teatro, la gente que trabaja conmigo sabe que no soy seria, no. No se me puede tomar en serio. Ahora, Norma, te han tomado tan en serio que sos considerada, bueno, junto a Alfredo Alconi, vos... O sea, tenés el síndrome de impostora, digamos. Totalmente, totalmente. Yo digo, algún día se van a dar cuenta. Me parece que por ahora, bueno, se están enterando. Pero bueno... la palabra canonizar, bueno, suena mucho, pero de alguna manera sos considerada la gran actriz dramática de Yo creo que hay Argentina. muchas, ¿sabes? Por suerte tenemos pero muy buenas. yo digo, la consideración te pone en ese lugar. La sé edad, que hay muchas. La edad me va dejando sola en ese lugar, con los años que pasan, pero... Yo no sé si la edad, lo que pasa es que abarcás, haces teatro, haces cine, escribís, bueno, tenés... Como actriz haces televisión, no nos olvidemos, justo en estos tiempos. Hacía mucho que no hacía y lo hice porque realmente me encanta. ¿Cómo es esa experiencia televisiva? Me encantó todo. Me han ofrecido muchas veces y cosas interesantes, pero nunca daban el tiempo suficiente. Yo creo que hay que ensayar, hay que tener los libros con tiempo para poder elaborar un personaje. Y en ese sentido me dieron los libros con mucho tiempo. Los libros me parecieron muy interesantes. Estamos hablando de En Terapia, Canal 7. Sí. Sí, que la verdad que es excelente. Es Uno un queda lindo atrapado. programa, es un buen programa, además con buenos textos, bien escritos, bien dirigidos. Y tuvimos la suerte también de hacerlo en el canal cuando acaban de instalar, viste, esta... high definition, sí, que realmente la manejan con mucho criterio los técnicos del canal. Y la asociación con Dora y Media, que era la productora, bueno, se asociaron de alguna manera el canal y Dora y Media y armaron un buen elenco y sobre todo un buen director, porque ahí necesitas un buen director y vos sabés, porque lo has hecho, que la cabeza es lo importante. En el trabajo artístico, es el que de alguna manera lleva el clima que va a haber, tanto de trabajo como lo que después se va a mostrar. Y francamente Alejandro Masi tiene mucho talento
tanto para escribir como para dirigir. Y los disfruté mucho, los programas, que ya los grabé todos, ¿no? Y me gusta verlos, y ver los que hicieron los otros compañeros, que yo no lo había visto. Es un elenco heterogéneo muy interesante. Muy interesante, sí. A mí me sorprendió. ¿Cómo se llama esta actriz joven, muy jovencita? Sí, qué rica. Es fantástica la solvencia que tiene. Uno realmente se... Ailín Salas, creo que es el nombre, y es... uno le cree todo. Me sorprende por la juventud, todos los actores están muy bien, ¿no? Sí. ¿Te sirvió tu experiencia como psicoanalizada o estar casada con un psicoanalista? Mira, 14 años de psicoanálisis te sirven evidentemente para algunas cosas de la vida y para algunas cosas de los libretos. También. Sí, claro, porque también de pronto cuando era demasiado atravesado los términos o la manera de explicarlo, porque somos de analista a analista, es más fácil en los otros libretos, porque durante la semana es el analista con su paciente, entonces no se expresa de una manera científica, sino que trata de ser más llano en su lenguaje. Es lo que se llama hacer control, ¿no? Claro, el psicoanálisis, control es... en la Argentina es el país más psicoanalizado del mundo. Todo el mundo sabe todo. Acá ya han pasado un par de maestros psicoanalistas, lacanianos en general, y bueno, todos saben que el control es algo así como la terapia que hace el psicoanalista, donde lleva sus casos y los discute con la... y los controla. Y entonces, de pronto el discurso era demasiado científico. Y ahí lo charlábamos con Alejandro, podía opinar, porque realmente lo conozco el lenguaje. Entonces, fue muy, muy interesante poder utilizar ciertos conocimientos que uno tiene por 14 años de análisis, decir, bueno, para esto también me sirvió. Sirvió. Tanto tiempo yendo. Hablábamos de televisión, de teatro, de cine. ¿Cuáles son las diferencias y los puntos comunes para trabajar en estos medios? El punto común, grande, es que el personaje lo tenés que construir exactamente igual. Tu trabajo de elaboración es el mismo para armar un personaje, que es armar una persona con un alma, un comportamiento, una forma de ser, una forma de relacionarse con los demás, de caminar, de hablar. Es igual el trabajo técnico para hacerlo en cualquier medio. Después, la diferencia grande es conocer cómo se maneja esa técnica, qué es una cámara, qué significa un primer plano. Cuando el director lo está decidiendo, vos como actor no podés actuar como si estuvieras a 10 metros del primer espectador. Claro. En un primer plano, en cine, un ojo mide 6 metros. Tenés que tener cuidado lo que haces con ese ojo. En teatro la expresividad es total y completa. En televisión y cine también tiene que serlo, pero de pronto tenés que acotar muchísimo tu forma de moverte y de expresarte, y less is better, digamos, menos es mejor. O sea, cuanto menos hagas es mejor, porque sale el pensamiento por la mirada. Yo siempre pienso que en cine lo que más importa para dar un personaje es la mirada. Cómo mira ese personaje es lo que transmite más rápidamente esa personalidad. En teatro también es importante, por supuesto. Televisión se parece mucho más al cine. De cualquier manera, en televisión suelen tirarse escenas largas, y este es el punto común con el teatro. La continuidad de la TV se parece a la del teatro, pero el encuadre es de cine. Sobre todo ahora que realmente la TV toma el lenguaje del cine, sí. ¿no? Y ahora, fíjate vos, en terapia, y eso era bárbaro, la hacíamos de corrido, y como no tiene cortes publicitarios, por suerte, era media hora de corrido, sin parar, con 2 cámaras para un actor, y después se hacía lo mismo con otras 2 cámaras para el otro actor, y después se hacían tomas sueltas de planos más generales. ¿Se filma todo de un lado primero? Todo de un lado primero, y es bárbaro, porque llegás a la mañana con tu texto aprendido, el otro actor también, y empieza el diálogo
y entonces vas entrando en clima, no es que te van cortando y cortando. Y cuando lo hace el actor, se hace una parada y empezamos de nuevo y se vuelve a entrar en ese clima que uno necesita para expresarse. Es estupendo el sistema de hacerlo así, pero ellos lo pueden hacer porque no hay cortes a cada rato, ¿no? Sí, uno siente mucha verdad en esas terapias y los libros son muy buenos. Muy buenos. Son muy buenos. Sí. Podés estar o no de acuerdo con la interpretación que hace el analista, pero te da para eso, sí, para sí, discutirla, claro. te da. En cine, el cine es como un rompecabezas, porque de pronto, primera semana de rodaje, primer día, podés estar haciendo, exageramos, el final de la película. ¿Ha pasado? ¿Ha pasado? ¿Te ha pasado eso? Sí. De tener que hacer escenas o porque se va el actor. Mira, sin ir más lejos, cuando filmamos La Historia Oficial, no se había ido el gobierno militar todavía. Las primeras escenas y las más difíciles, aprovechó Puenzo, que es cuando el personaje mío va a la Plaza de Mayo para encontrarse con las abuelas que están en la Plaza de Mayo, y está desde la policía montada, los carros con militares alrededor rodeando la plaza, y Puenzo con el equipo en una terraza tomándonos desde arriba. Muertos de miedo estábamos, te diré, ¿eh? Muertos de miedo, porque hacíamos como que no estábamos filmando. Entonces se me veía a mí entre las señoras que estaban ahí, no sabíamos si iban a atacar o no, era muy, muy terrible todo. Y empezamos por esa escena, que es una escena bastante avanzada de la película, cuando ya yo estoy buscando a la abuela que me buscó a mí y la voy a buscar a la plaza. Eso sucede casi hacia el final de la película. Y con eso arrancamos porque él quería tomar esos carros de asalto, esos militares, esos soldados, esa policía, que es una escena muy fuerte. Muy fuerte. Hablaste de la mirada, me interesó mucho lo que dijiste de la mirada, ¿no? Porque pensaba de pronto en la mirada de esa mujer de La Historia Oficial, sobre todo en la escena dramática donde descubre al represor en su propia casa, esa escena tremenda, y también la mirada del hijo de la novia, o sea, de la novia, esa mirada perdida del Alzheimer, ¿no? Ya lo has dicho, realmente los ojos son una parte. Sí. ¿Eso se enseña o eso cómo se aprende? Yo creo que eso porque tiene la mucho verdad que ver, sí. Yo creo que tiene que ver con practicar una técnica de que realmente la mirada cuente lo que te está pasando o mienta cuando el personaje está mintiendo lo que le está pasando. O sea, tener bien claro qué mostraría uno sin darse cuenta y elegir y probar. Yo no pruebo delante del espejo. Hay gente que lo hace y es tan válido eso como cualquier otra forma que uno pueda encontrar que sea el camino para uno. Yo lo trabajo más mentalmente y dejo que me suceda. Pero el tercer ojo. Yo como director pensaba, hay actores que parece que se están mirando. Ah, sí. Es como si estuvieran, claro, tuvieran un ojo que los mira. Porque claro, si miras al espejo, tu mirada es de quien se mira al espejo. Sí. Hay una alteración. Total. Ahí. Para mí no me sirve. Hay actores, incluso hay teatro en la India que se miran durante horas para salir a hacerlo. Pero más allá de eso, a mí me sirve mucho más el pensar profundamente en lo que está pensando el personaje, no dejarme distraer por nada. Y eso es aceptar la técnica alrededor. En cine es lo primero que tiene que aprender el actor. Así como en teatro aceptás que estás hablando desde un castillo y sos una reina y mirás entre bastidores y esos son bastidores, están los compañeros, los técnicos, los otros compañeros que están por salir. O sea, uno tiene que adaptarse a una situación que es engañosa si te dejas llevar por ella y que te apoya si la incorporás. Yo siempre digo que no hay que perder mucho tiempo en cine tratando de evitar mirar lo que hay alrededor. Ajá. No, hay que mirarlo y hay que incorporarlo. Que es una manera de anularlo también, de neutralizarlo. Claro, exactamente. Neutralizarlo. Lo aceptás,
como espectadores. Porque en la vida vivimos rodeados de cosas, circunstancias que no impiden nuestras emociones. Claro. Podemos estar cavilando en un subte, exactamente, con nuestro propio drama, claro, rodeado de gente que no conocemos. Exactamente. Así que eso es... hablábamos de cine, has hecho muchas películas, ¿no? Sí, el otro día me preguntaron cuántos, no sé. Ya habrá algún crítico, yo no soy crítico de cine, así que no hay estoy... coleccionistas, hay gente que te viene con fotos del año... ¿De dónde sacó eso? ¿Tu primer película, te acordás cuál fue? La primera película, ¿cómo no me voy a acordar? Ahí, ves, yo ya acababa de empezar el teatro. ¿Fue una experiencia como las otras? No, fue muy linda. Leo Fleider era el director. Ah, sí. Un encanto de persona. Norma Jiménez era una actriz joven, un poquito más grande que yo, que hacíamos de hermanas, y era una delicia de persona. ¿Cómo se llamaba la película? La muerte en las calles. Ah, La muerte en las calles. Sí, sobre las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas, claro. Muy lindo. Y con compañeros grandes que me conocían desde que había nacido porque eran amigos de mis padres o educos, o sea, una cantidad de gente que yo la conocía de toda la vida. Esa ventaja tenía. Todos me habían tenido en brazos alguna vez, o por lo menos lo decían. Y entonces tenía un buen trato con ellos. Y me encontré con una actriz joven, como era Norma Jiménez, que era deliciosa y que ya había hecho mucho cine, y me llevaba de un lado para otro para que conociera. Los estudios eran enormes, estaban filmando muchas películas como en Estados Unidos, era Hollywood en ese momento, claro. Sonofilm, en cada estudio se estaba filmando películas diferentes, pasaba gente disfrazada de distintas cosas, era muy gracioso. Se habían reconstruido las calles de Buenos Aires. Totalmente, se reconstruyeron las calles de Buenos Aires. O sea que viviste la transición entre aquel cine industrial y lo que es luego el cine, sí. En los años 60 está lo que yo llamo el primer nuevo cine, porque hemos tenido cada 10 años un nuevo cine, el nuevo cine argentino. Es cierto, sí, siempre estamos viviendo el nuevo cine. Bueno, vamos a ir a un nuevo bloque, el último, y seguimos conversando con Norma Leandro. ¿Cómo no? Bueno, Norma, nos acompañan, como te había anticipado, alumnos de Andamio 90, del Centro Cultural Eureka, del taller de María Julia Moreno, del taller de periodismo del periódico Mundo Villa, del taller de Raúl Serrano, de la carrera de dirección de TV de la UCES, del taller de Agustín Aleso y del Sportivo Teatral de Ricardo Bartiz. Así que, bueno, estás en ambiente, ¿no? Ahí estamos. ¿Tenemos alguna pregunta? Bien. Hola, mi nombre es Emilia, soy de Andamio 90 y te quería preguntar, ¿cómo impactó en tu carrera el haber ganado el Oscar? Qué buena pregunta. En mi carrera como carrera, que siempre es algo que va para otro lado, que no tiene nada que ver conmigo, nunca me tomo mi trabajo como una carrera, eso te quiero decir. Pero para el trabajo en sí, surgió algo inesperadísimo a raíz del Oscar. Y es que me empezaron a llamar de Estados Unidos para trabajar en inglés. Y yo sabía Good Morning, Chesterfield, 2, 3 cosas así. Y dije que no. Y dije que no varias veces. Pero íbamos mucho con Puenzo, con Kramer, que era el productor. La acompañamos mucho a la película. Y me seguían llegando ofertas hasta que un día vino a donde yo estaba viviendo esos días Luis Mandoki, que era un director mexicano joven que iba a hacer su ópera prima. Había contratado a actores importantes como Liv Ullmann, Robert Loggia, y quería contratarme a mí para hacer un personaje importantísimo en la película, en inglés. Y le dije, no sé hablar inglés. Dice, pero yo la voy a hacer dentro de 6 meses. O sea, que tenés tiempo para aprender inglés. Dije, para aprender inglés para ir a comprar en las tiendas, pero no para ir a hacer un personaje en inglés. Bueno, te la hago corta. Me convenció. Y me puse a estudiar inglés. Fui a ELSI en un instituto de allá en New York.
donde los compañeros, tenía un compañero de Somalia, no te dejan estar con gente que hable tu idioma. Entonces era horas y horas, iba al colegio, espantoso, a las 8 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, y realmente aprendí inglés. Y acá tuve una profesora genial, que se llama Susana Zarza, que me daba clases todos los días en casa, cuando volví de Estados Unidos, y pude hablar inglés con acento, y a él le interesaba que tuviéramos acento los latinos en la película, y hicimos Gaby, una historia tomada de una historia real, la niña que puede mover nada más que un pie y tiene parálisis cerebral, y yo hacía su mucama, que además de hablar inglés, era india. Me fui con bastante tiempo a México, recorrí zonas como Maquisco, Tepoztlán, Teotihuacán, para encontrarme con gente que fuera similar a esa etnia, porque hay etnias muy distintas. India mexicana. Pero viste que son muy distintas las etnias. Entonces logré encontrar en Maquisco gente muy parecida a ella, me servían ciertos rasgos míos, me apoyaba muchísimo en eso, ciertos huesos, fue todo un trabajo, pero me gustó hacerlo porque nos dio mucho tiempo. Mandoki se lo tomó él, era un hombre de mucho dinero, logró una producción muy buena, así que yo me fui 2 meses antes de filmar la película, seguía estudiando inglés, pero pude ensayar mucho. Me sirvió para eso, filmé 6 películas en Estados Unidos y me fui sacando el acento latino. Y fue un triunfo personal muy particular, que no se nota en las películas, que es haber aprendido de grande un idioma, soñar en él, que únicamente la gente, viste, que se cría en ese idioma, y poder expresarme trabajando como actriz y sacarme el acento. No me gusta nada el acento latino hablando inglés, como no me gusta el acento inglés hablando castellano. Y logré sacármelo a fuerza de oído y de horas y horas. Pero me sirvió para eso. Digamos, en un momento en que acá no tenía mucho trabajo en cine. Y hasta que fueron varios años trabajando allá, yendo y viniendo, hasta que decidí no voy más, porque si no, no podía armar temporadas de teatro, que era lo que quería hacer y que es lo que hice desde entonces hasta acá, desde que dejé de ir. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí. Soy Malén Pesina del taller de teatro de María Julia Moreno. Yo te quería preguntar con respecto a tu personaje de María Calas, ¿qué significa volver a interpretar este personaje después de 15 años y en cómo varía su interpretación de acuerdo a lo que vos viviste durante todo este tiempo? Sabés que yo tenía miedo cuando le dije que sí a Lino Patalano, que era el que quería, que es el productor y el dueño del Maipo, y quería que lo volviéramos a hacer, y qué sé yo. Y me entusiasmó, y le dije que sí. Después de decirle que sí, fui a casa y dije, uy, Dios, no me aburrirá a mí agarrar esto, que puede ser como esos vestidos viejos que de pronto encontrás, y decías, qué lindo era, y te lo pones, y está viejo, y tenía ese temor. Y me puse a estudiarla, y le fui encontrando tantos otros matices posibles, que eso te pasa siempre con las obras. Esa gente que dice, es una repetición tras otra. No, no es una repetición. Si realmente querés seguir elaborando, tenés años para elaborar cuando los personajes tienen algo adentro, ¿no? Y me resultó muy interesante porque tomé otros caminos, además, y lo charlamos con el director, con Agustín Aleso. Quería yo recorrer más... a ver, ¿cómo te puedo explicar? Me parece que la humanicé más, la bajé más a tierra, que esa cosa tan... El mito de María Calas estaba más en la otra versión. Acá está más una persona desbaratada internamente, con una vida muy desdichada y a punto de morir. Poco tiempo después de dar esas clases en la Juilliard muere. Y me hice cargo de esa parte de ella, que no la había visto tan claramente antes. O sea, que me sirvió mucho. ¿Vos viste material filmado de esas clases? Mira, vos sabés que vi una vez, me quisieron mostrar, y vi un pedacito y dije, no me muestren nada, porque uno va a... la tendencia es o a tratar de copiarlo, es un error,
o a tratar de hacer todo lo contrario para no copiarlo, también es un error. Entonces dije, prefiero no. ¿La viste, sí, viste filmaciones de ella cantando? Lo que sí, la vi cantando, la vi en reportajes muy enojada, por ejemplo, en otros donde hablaba de su arte en especial y también trataba de justificar cosas en su vida muy particulares, como por ejemplo defender a Onassis porque se había casado. Los hombres pueden andar con las mujeres, y muchas, y no, las mujeres no, nosotras no. Pobre, hacía unos piruetas y se puso de muy mal humor, o sea, vi cómo estallaba cuando estallaba. Y después leí mucho sobre ella. Era una mujer profundamente interesante que se propuso algo muy difícil con ella misma, llegar a ese lugar, cantar incluso óperas que no se cantaban por lo difíciles que eran, antiguas, y ella las rescata y se sube a ese lugar a cantar, y después deja todo por amor, o sea, y pierde la voz al dejar de cantar durante tanto tiempo, ¿no? Una historia trágica, francamente, de ópera. Otra pregunta. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana, de la Escuela de Agustina Leso, y quería preguntarte, Norma, ¿cuál es la primera acción que tenés como actriz cuando tenés una propuesta de trabajo para abordar un personaje? Para arrancar, no en las funciones, vos decís Claro, para arrancar. la primera acción tuya. Mira, a mí me importa muchísimo, creo que a todos nos importa, los que actuamos, es la primera lectura. La primera lectura del texto, ahí te empiezan a pasar cosas que seguramente te van a pasar cuando estés trabajando el personaje. Y nunca tengo una forma de encarar el personaje. Dejo a ver por dónde. A veces es entrando en un análisis de texto profundo, haciendo un examen a ver qué dicen los otros del personaje, será cierto o no será cierto. Un trabajo de Sherlock Holmes que tiene su parte divertida, pero es mucho más divertido poner el cuerpo. Y para poner el cuerpo nunca sé por dónde va a venir, que eso nos tenemos que acostumbrar a ese riesgo. No puedes tener una sola forma de encarar los personajes tan distintos que te toca hacer en esta vida, y cuanto más distintos, más divertido. A mí me ha pasado de estar a punto de estrenar y sentir que no lo terminaba encontrando, y ponerme una bata desplanchada porque no estaba todavía terminada, y decir, es por acá, y irme por verme vestida de determinada manera. Y uno dice, pero qué superficialidad. No, la ropa que se pone un personaje es tan importante como la manera de hablar. Y por ahí era eso, o por ahí, para hacer la señorita de Tacna, para darte un ejemplo, que era un personaje que saltaba de joven a vieja y sin respiración en el medio, me fui a aprender karate, porque las artes marciales te obligan a una dinámica muy grande, donde la parte del razonamiento no entra. Sabés una técnica y te pones a usarla sin pensarla. Y entonces usé la técnica de las artes marciales para pasar sin pausa de vieja a joven, que era un salto medio de circo, que era de lo que se trataba, era medio de circo, era lo que más me divertía. Otra pregunta. Mi nombre es Nacho Aragona, soy estudiante de UCES y quería preguntarle qué siente usted que le falta hoy en día a la ficción argentina en televisión. No sería yo la indicada. Te digo por varias razones. Primero, porque la gente que trabaja son compañeros míos y uno tiene un afecto muy particular para ser juez y parte. Segundo, porque yo sé el trabajo que es hacer esas tiras de pronto que no tienen tiempo de nada y salen y no saben ni siquiera cómo va a seguir el personaje mañana y les cambian según el rating. Y sé que mucha gente no tiene más remedio que hacerlo.
porque no tiene trabajo en otro lado. Ese es un trabajo digno. Entonces, no soy quien para juzgarlos, pero creo que le falta verdaderos productores a muchos programas. Porque los productores antes eran productores porque les interesaba la ficción y les interesaba lo que iban a hacer el libro, lo que nos pasó con Terapia. Les importaba el libro, les importaba qué actores iban a hacerlo, qué director, de qué manera. Hoy día importa qué rating, cuánto se va a lograr económicamente. Entonces es un negocio de comerciantes, no de productores. Entonces, el comercio es otra cosa. Entonces yo no puedo juzgar a mis compañeros que están metidos en ese baile, que yo por suerte, viste, puedo pagar la luz, el gas y el teléfono ahora y no tengo que meterme rápidamente a hacerlo. Una última pregunta. Hola, Norma. Hola. Soy Micaela. Te quería preguntar cómo fue y cómo es la relación con tus directores, los que tuviste, y cómo propones que sea la relación. Mira, la relación con los directores para mí siempre es un intercambio. Los directores en teatro tienen otro comportamiento que los directores de cine y es lógico. El director de cine es el dueño de la película en el mejor sentido de la palabra. Es el que va a terminar armando la película que soñó, dentro de lo que puede, pero te va llevando para distintos lugares y nunca sabes cómo va a terminar configurado tu personaje en la pantalla, porque está la edición, que es otra forma de creación del director. No intervenís vos, tampoco intervenís en cómo va a ser la toma, ni de dónde hay que tomarla. O sea, no intervenís en muchas cosas de la creación de cine. En cambio, en teatro, el director es el partero del actor. Tiene que ayudarte a parir algo que tiene que estar en tu creación, no en la creación del director. Es tu creación que tiene una partitura que es del autor y que hay un director que, como un director de orquesta, trata que todo eso sea armónico y suene bien, pero como director de actores en teatro lo que tenés que sacar es lo mejor del otro y ayudarlo a superar problemas que tenga, ya sea que los traiga de antes o que se le presenten por la creación de ese personaje. O sea que es muy diferente la relación que puedo tener. Y siempre es de charla. De charla yo propongo. Yo soy una actriz que no me gusta ir a que me propongan todo desde la dirección. Voy y propongo, y el director me propone, y charlamos, y llegamos a un acuerdo. Y esa es la mejor manera. Me he encontrado con muchos directores así. Por suerte. Bueno, Norma, la verdad nos has hecho reír, nos has hecho pensar. No nos he hecho llorar. No nos hizo llorar. Estás en deuda con nosotros, nos gustaría volver a invitarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.